Mis hermanos, hoy ya es el penúltimo estudio de esta serie, esta larga serie de la revolución sexual. Y hermanos, creo que pudiésemos ahondar mucho más, pero ya creo que vamos a estar dando conclusión en la semana subsiguiente. El pastor Gabriel, estará él concluyendo la serie. Y el día de hoy voy a hacer llamémoslo así, una preconclusión, sino que voy a abordar la mirada de la iglesia frente a esta revolución. Y me tomé de un capítulo de un libro de Albert Mohler que se llama La tormenta se avecina, en donde él habla sobre muchos temas que está sufriendo la iglesia, y dentro de eso está lo que tiene que ver con el género, ¿no es cierto? Y también la sexualidad. Y hermanos, para nosotros ya no es algo nuevo, lo hemos tratado en los distintos estudios durante ya meses, en donde vemos que esto ya, como lo señala Mohler, ya no es simplemente algo superficial, se transformó en una tormenta cultural y moral que no tiene precedentes en relación a lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Es decir, en otras épocas no ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Y esto, mis hermanos, es el resultado del rechazo progresivo a la palabra de Dios, a la verdad bíblica. Esto es el resultado de que la iglesia, y entendamos esto como iglesia, la iglesia universal, de cierta manera, mis hermanos, hemos dejado de cumplir nuestro rol como iglesia en la sociedad, y esto ha permitido que se permee tanto todas estas enseñanzas satánicas, como bien lo dice el subtítulo de esta serie, a la iglesia, y también ha permitido de que el mundo utilice todo este aparataje para poder trastornar los corazones y las mentes de millones de personas. Así que vamos a ir al Señor en oración para rogar que me dé gracia para poder exponer el tema del día de hoy. Oremos al Señor. Mi buen Dios, Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, Padre, entendiendo, Señor, de que somos limitados muchas veces para comprender tantas cosas, Señor. Tenemos una visión corta muchas veces de lo que sucede en este mundo, pero tú eres un Dios grande y misericordioso. Padre, ayúdanos, Señor, para poder, a la luz de tu palabra, poder, Señor, cumplir el rol como iglesia, Señor, que tenemos, que tú nos has brindado, que tú nos has, Señor, puesto como parte de iglesia local. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, en lo que nos corresponde como creyentes. Señor, a que tu nombre sea puesto por lo más alto, Señor, porque tú eres lo más grande, Señor, que este mundo ha tenido. Padre, nadie ni ningún otro ha sido tan grande como tú, Señor. Y en esta hora queremos que tu nombre sea engrandecido. Te lo rogamos todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Albert Mohler habla de una tormenta como que ha de venir en algunos aspectos, y cosas que él señala ya están sucediendo a lo largo del mundo, pero hay otras que ya han comenzado. Y como lo tratamos, ¿no es cierto?, en semanas anteriores, el tema de las olas del feminismo y todo esto es algo que ya ha avanzado de hace mucho tiempo, pero que está afectando entonces en todo ámbito, en la educación, en la política, ¿no es cierto?, en la salud, en los medios de comunicación, especialmente, mis hermanos, en lo que es la redefinición del ser humano, y también, mis hermanos, en la esencia misma de nosotros como creyentes. ¿Y por qué digo esto? Porque también esto ha permeado a la iglesia. Entonces, hermanos, la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿a qué se enfrenta la iglesia entonces? Haciendo como un resumen. No es el resumen el día de hoy, pero es una pregunta que nos hacemos. ¿A qué se enfrenta la iglesia el día de hoy con todas estas ideologías, con todo esto que hemos señalado? Nosotros sabemos que la cultura occidental, principalmente más que la oriental, ha experimentado, hermanos, una transformación en las últimas décadas, principalmente en los últimos 10 años, en lo cual la perspectiva de todo, mis hermanos, ha alcanzado un nivel de relatividad que es impresionante.
nada tiene una consistencia, sino que todo tiende a lo relativo. Mis hermanos, y en este caso Moeller, de manera muy, llamémoslo así, clara, identificó que esta revolución moral es parte, ¿no es cierto?, de un cambio mucho más grande y global. Un cambio cultural que busca entonces en el fondo redefinir lo que nosotros somos como seres humanos. Y eso, hermanos, es lo difícil y lo complejo, porque puede ser que nosotros en este lugar, en este templo, estamos entendiendo esto, pero muchas personas allá afuera no lo logran entender, o bien hay una visión sesgada de lo que es el ser humano en esencia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo hemos conversado, lo hemos tratado en esta serie. El matrimonio se ha redefinido, ¿no es cierto?, al punto de que ya en nuestro país no me cabe duda de que en un tiempo más ya va a hablarse con mucha fuerza de lo que es el matrimonio igualitario, porque entendemos que actualmente existe la unión civil, pero ya se va a avanzar en eso, situación que ya en otros países ya eso se ha dado, la unión entre dos personas del mismo sexo. La identidad de género, ¿no es cierto?, que desvincula el sexo biológico de lo que es la persona como tal, diciendo de que el género no es lo mismo que el sexo biológico, sino que una persona puede ser hombre, pero identificarse como una mujer y viceversa, y así no tan solo como una mujer a un hombre, sino que por muchas otras cosas más. Sí, lo que está ocurriendo también es que se está inculcando desde la niñez la idea de que el género es una construcción social y que no lo podemos definir nosotros, o aquellos que son padres no lo pueden definir hacia sus hijos, sino que son ellos mismos los que tienen que irlo conociendo a medida que pasa el tiempo. Qué terrible esto, hermanos. ¿Cómo es posible que un niño pueda autodefinirse? Pero esto es lo que se está planteando. La autonomía individual absoluta. Hermanos, lo que yo les señalaba la vez anterior cuando hablamos de las olas del feminismo, ¿qué autonomía tenemos para tomar ciertas decisiones? Creo que es muy difícil. No somos autónomos. El ser humano cree ser autónomo, hermanos, pero no lo es. Hay cosas que nosotros no decidimos. Hay cosas que Dios las ha hecho tal como son, pero nosotros no tenemos capacidad de definirlas. Y eso, mis hermanos, se ha transformado en el nuevo valor supremo, que cada persona tiene la posibilidad de definirse a sí misma, de tener un propio destino de acuerdo a su propia decisión. Hermanos, la palabra del Señor es clara en esto y nos señala en múltiples pasajes en relación a lo que Dios ha hecho para el hombre. Lo hemos tratado en el Génesis, cuando el Génesis nos relata ahí claramente que Dios creó al varón y a la mujer a su imagen y semejanza. Hemos también pasado por pasajes donde el Señor nos enseña, como en Mateo capítulo 19, verso 4, que dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Pasajes como estos, hermanos, que demuestran con claridad, ¿no es cierto?, lo que es el género y lo que significa para Dios el que Él haya creado al hombre y a la mujer y no más géneros. Y por último, hermanos, la idolatría que está produciendo esta confusión tanto moral como sexual. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque claramente nosotros sabemos lo que dice la Escritura, que el Señor ha permitido que esto ocurra. No es algo que ocurra de manera azarosa, ni que ocurrió porque simplemente los hombres se pusieron de acuerdo. Romanos capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, este extravío de los hombres no es algo que haya ocurrido simplemente porque al hombre se le ocurrió. Dios así lo permitió, hermanos. Y lo vemos, ¿no es cierto? Vemos personas que actúan sin raciocinio, haciendo cosas que no caen en, llamémoslo así, en lo razonable en cómo debe actuar un ser humano. Y eso, hermanos, es triste. Es triste porque de cierta manera, y lo veremos un poco más adelante,
esto, hermano, está secularizando la vida del ser humano, o sea, y los creyentes también hemos caído en esto. Ahora, toda esta revolución ha traído como una segunda parte, un segundo punto, un secularismo, hermanos, de una manera totalmente agresiva a la iglesia. Es decir, ya no vemos simplemente personas que de manera aislada creen este tipo de cosas, sino que esto ya se transformó en una batalla en la cual busca arrasar con todos los demás pensamientos. Es decir, si una persona tenía esta forma de pensar, no se queda con eso, sino que quiere acallar todas las voces que piensen de manera distinta. Y por eso, hermanos, que esta es una batalla en la cual el ser cristiano, hermanos, genera problemas para el mundo. Un cristiano genera problemas en un entorno en donde están pensando de una manera distinta, en donde ya todo este tema ideológico se ha implementado o se ha implantado en ese lugar. El que haya un creyente en ese lugar genera un problema, porque obviamente ese creyente va a ser una disidencia al pensamiento que tienen todas estas personas. Entonces, hermanos, estamos en un secularismo que es totalmente militante. ¿Por qué? Porque no simplemente se queda en el creer lo que se está imponiendo, sino que avanza para que otros también empiecen a creer lo mismo. La militancia se refiere a que no está buscando simplemente en que se crea esto, sino que otros también empiecen a buscar que otros sigan creyendo, a cambiar este pensamiento. Y esto, mis hermanos, genera de que el cristianismo, principalmente el cristianismo, no otro tipo de religión, se considere como un obstáculo para el progreso. Así lo ve la sociedad. El cristianismo es un obstáculo para el progreso, ¿no es cierto? Este movimiento progresista está viéndonos como un obstáculo para que lograr alcanzar sus objetivos, mis hermanos, que esta ideología se implemente en la mayor parte del mundo, o por lo menos pensemos desde la parte del mundo occidental. ¿Qué está ocurriendo? Hermanos, en muchos países que se consideran, entre comillas, durante siglos, se han considerado como países cristianos o creyentes, hoy en día han entrado en una especie de neutralidad religiosa. Es decir, mantienen, ¿no es cierto?, amistad con el mundo cristiano, con las iglesias, pero se han puesto neutros en base a esto. Es decir, no quieren irse en contra de aquellos que promueven estas ideologías, pero tampoco quieren hacerse enemigos de la iglesia. Y están, ¿no es cierto?, en un estado neutro en la cual no se abanderan por ningún lado. Y nosotros los vemos como, por ejemplo, en el caso como en el caso de Estados Unidos, donde cuando hubo un gobierno que era a favor, ¿no es cierto?, de estas ideologías, se subieron al carro múltiples organizaciones, múltiples empresas. Vemos como todo el aparataje estatal se sumó a todo esto, pero resulta que ahora cambió, ¿no es cierto?, el gobierno y todos se retrajeron. No, nosotros ya no estamos a favor de esto, nosotros ya dejamos de promover esto, pero eso va a ser hasta que haya un nuevo gobierno. Entendemos que eso es así. Y en todos los países está pasando algo similar. Es decir, el avance o el retroceso es leve de acuerdo a quien está al frente. Hermanos, y esto, mis hermanos, es algo que nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Es un secularismo que está avanzando progresivamente. Se está excluyendo a Dios del debate público. De hecho, algunos se asombran como en algunos países ya Dios dejó de ser parte de la ecuación en cómo los países se gobiernan, y se impone una ética entonces basada principalmente, como lo señalé en un principio, a lo relativo, a lo sentimental, es decir, lo que la persona siente o lo que los pueblos sienten. Eso es lo que nosotros debemos tomar como bandera. ¿Para qué? Para no hacernos enemigos de nadie y que todos podamos estar en paz. Y todo esto, hermanos, en nombre de la inclusión y de la diversidad, censurando de esta manera el discurso de aquellos que creen en algo, y principalmente a nosotros como creyentes que creemos en Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos, hay una censura para los creyentes hoy en día, que actualmente no es visible.
Es decir, nosotros no es que lo veamos visibilizado en donde dicen, no, en este lugar no van a poder entrar los creyentes, pero sí existe una censura al momento de imponer una ley en la cual va en contra de lo que nosotros creemos. No sé si lo ven así, hermanos, pero eso es parte de una censura. Porque si hoy en día existe una ley, por ejemplo, una ley de ideología de género, en la cual está atentando en contra de la palabra de Dios, y yo menciono la palabra de Dios que está por sobre esta ley, claramente la ley está hecha ¿para qué? Para que aquellos que son creyentes y que alcen su voz ante esta verdad, obviamente van a ser encontrados culpables por no haber respetado esta ley. Entonces, hermanos, esto es algo que está avanzando en nuestro país de manera paulatina, en otros países ya ha avanzado de manera importante. En algunos lugares está, llamémoslo así, frenado por un tiempo, pero lo que sí vemos, hermanos, es de que hay una secularización de todas estas ideas. La palabra de Dios nos señala, Juan capítulo 7, verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermanos, si nosotros somos aborrecidos y nosotros vemos a la luz de la Escritura que nuestro Señor fue aborrecido, hermanos, ¿qué más podemos esperar nosotros para este tiempo? Si el Señor fue aborrecido, siendo que el Señor fue duro, pero fue justo también en sus palabras, y quizás las luchas y las cosas que vivieron en los tiempos del Señor eran totalmente distintas, hermanos, pero alzar la voz en relación a lo que ocurre en la sociedad, hermanos, tiene un costo. Y ese costo muchas veces la iglesia no lo ha abordado como corresponde. Y voy a hablar un poquito en relación de eso más adelante. Hermanos, lo que les señalé también hace un momento atrás de lo que dice en Romanos, eso es totalmente cierto, hermanos. Las naciones que hoy en día vemos y que enarbolan todas estas ideologías, en algún minuto abrazaron la palabra de Dios. En algún minuto creyeron en Dios y fueron la base de su fundamento como naciones. Por ejemplo, Estados Unidos es una nación que se formó en base a la palabra de Dios, hermanos. De hecho, las grandes universidades en Estados Unidos, que son, llamémoslo así, son las primeras a nivel mundial, en donde realmente hay que ser una persona realmente con capacidades muy elevadas para lograr tener un cupo para estudiar ahí, fueron todas universidades fundadas por creyentes. Hermanos, y hoy en día vemos como todos estos lugares de estudios, en donde en muchos lugares se formaron a grandes hombres de Dios, hoy en día son lugares totalmente seculares, en donde Dios quedó relegado en un rincón. Incluso en muchos de ellos ya fue eliminado el nombre de Dios de sus salones de estudios. Hermanos, esto es una tristeza, porque si nosotros nos volvemos hasta ese tiempo, lo que formó y lo que permitió de que eso fuese así, es porque habían creyentes valientes que llevaron la palabra de Dios a lo alto. Pero hoy en día, hermanos, la secularización de todo esto ha alcanzado a la iglesia. Y eso, hermanos, es lo más terrible. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, cuando se hablan estas cosas, lo más complejo es que incluso hasta los creyentes se incomodan con esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros como creyentes nos incomodamos con estas realidades es porque ya ha permeado en nuestros corazones muchas de estas ideas. Ya ha permeado en nuestro pensamiento muchas de aquellas cosas que nosotros vemos que están sucediendo. Si nosotros hacemos nuestro análisis, hermanos, de en qué ocupamos nuestro tiempo y es qué estamos visualizando más, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la semana recibimos más de lo que el mundo secular nos transmite que lo que la palabra de Dios pueda llegar a ser a nuestros corazones. Entonces, hermanos, si yo estoy haciendo que en mis ojos vean y que yo me empape de todo esto que vemos en el mundo, que finalmente en nuestra mente lo normalizamos, lo podemos llegar a normalizar, claramente, hermanos, vamos a ver esto como algo que no tiene importancia, así como, bueno, pero ¿para qué? Es decir, con estas palabras, pero ¿para qué nos ponemos tan graves, no es cierto?
si esto es algo normal, esto está sucediendo. Hermanos, esto ha socavado al cuerpo de Cristo a lo largo de todo el mundo. Esto ha permitido que la iglesia de Cristo, hermanos, esté en la condición que hoy está. Vemos cómo el mundo se ha degradado, hermanos, y nosotros como iglesia no hemos alzado la voz. Y esto es terrible, hermanos. Esto es terrible, porque en otras épocas, todo este tipo de cosas claramente hubiesen sido socavadas por aquellos hombres que con vehemencia y de una manera muy punzante hubiesen alzado la voz para decir, esto no está bien. Esto atenta contra los principios, primeramente bíblicos, y también contra lo que es el ser humano como tal. Por eso, hermanos, este tipo de cosas ha hecho, hermanos, que la iglesia empiece a arrinconarse, o el mundo ha arrinconado a la iglesia en un pequeño rincón en donde le permiten decir, ustedes pueden estar en este rincón, pero de aquí ustedes no se mueven. No nos vengan a molestar a nosotros para acá. Tenemos la libertad de reunirnos, nos permiten hacer nuestros cultos, pero no se metan con nosotros. Eso es lo que está diciendo el mundo de la iglesia. Las protecciones históricas, hermanos, que garantizaban, ¿no es cierto?, la libertad de culto, de conciencia, hermanos, cada vez son menores. La libertad religiosa hoy en día es, llamémoslo así, es un tópico, es simplemente lo teórico, porque no existe tal libertad. Es decir, cuando yo proclamo lo que yo creo a otro, el otro dice, pero es que tú estás imponiendo tu verdad sobre la mía, y se siente la persona ofendida porque yo estoy diciendo lo que es una verdad como tal. Entonces, hermanos, eso no es libertad. Porque la libertad significa que decir lo que yo creo como verdad y que para nosotros es la verdad. Entonces, hermanos, el mundo, en este caso el mundo occidental, está avanzando hacia esto. Y Moller claramente lo señala en su libro y de manera muy clara prevé que se avecinan restricciones cada vez mayores para la iglesia. Y que muchas veces nosotros podemos ver, podemos notar, pero muchas veces hacemos la vista gorda. En países como Holanda, el hecho de que una persona ore, escúcheme esto, hermanos, si usted está orando y alguien, un policía lo ve y le pregunta a usted, ¿qué está haciendo? Estoy orando, detenido. Y se lo llevan detenido. Ahora, ¿cómo van a notar que yo estoy orando? Si yo digo yo estoy orando, me pueden detener por orar en la vía pública. Entonces, hermanos, ¿qué pensamos nosotros que eso no puede avanzar hacia nuestro país en los próximos años? Claramente eso puede suceder, hermanos. Es decir, ¿por qué un creyente no puede orar? ¿Qué acaso, veámoslo desde el punto de vista espiritual, qué sucederá o qué sucede entonces con la oración que incluso hasta orar no se le ha de permitir a los cristianos? Hermanos, este es un ataque, como bien lo señala toda esta serie que estamos haciendo, es un ataque totalmente satánico, hermanos, porque busca replegar, ¿no es cierto?, a la iglesia a que nosotros hagamos todo dentro de este lugar, pero nosotros sabemos que la gran labor de la iglesia se encuentra fuera de estas paredes, fuera de este lugar. Pastores y predicadores, mis hermanos, a lo largo del mundo han presentado sanciones legales por predicar la verdad, por predicar sobre estas ideologías, y también son censurados en distintos medios, en distintos lugares por hablar estas verdades. Han detenido a pastores, creyentes que han predicado en las calles, ¿no es cierto?, hablando sobre estas ideologías, han sido detenidos y encarcelados. Hermanos, y yo sé que muchos de ellos lo han hecho con gozo. Ninguno de ellos ha puesto resistencia ni se han sentido mal. A la verdad, creo que para nosotros sería glorioso que realmente, si por algo pudiesen detenernos, sea por la gloria de Cristo, más que por cometer algún delito. Pero, hermanos, esto es algo en lo cual vemos que está sucediendo y que está avanzando con mucha fuerza. Hechos capítulo 5, verso 29.
dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en toda orden de cosas, hermanos, que nosotros hagamos, debemos entender y tenerlo esto como premisa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En todo orden de cosas, hermanos. Si hay algo que usted debe tener presente en lo que usted hace, en su trabajo, en su vida diaria, si a usted le imponen algo que le haga a usted desobedecer a Dios, debe usted obedecer a Dios. Porque claro, uno por congraciarse, por vivir un tiempo bien en esta tierra, ¿iremos a desobedecer a Dios, hermanos? Finalmente, ¿a quién debemos darle cuenta? ¿A los hombres? ¿O no será que al fin de nuestros días le vamos a rendir cuenta a nuestro Dios? A Él es a quien nosotros debemos obedecer, hermanos. Por eso que nosotros no nos debemos extrañar de que en la iglesia pueda existir persecución y persecución que existe a lo largo de todo el mundo. Juan capítulo 15 lo dice, ¿no es cierto? En aquel pasaje de Juan cuando habla de el mundo os aborrecerá, dice en los primeros dos versos, el 18 y en los primeros tres versos, del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, esa es la realidad de la iglesia. Nosotros recibiremos lo mismo que recibió el Señor. Y si eso no sucede, hermanos, entonces la pregunta es, ¿somos la iglesia? ¿Somos la iglesia realmente entonces? Si eso es lo que dijo el Señor que ocurriría con los que le siguen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Nos hemos secularizado? ¿Nos hemos rendido ante lo que el mundo ha impuesto? Difíciles preguntas, hermanos, que nos debemos hacer como creyentes, cada uno de nosotros. Difíciles preguntas porque lo que le estoy diciendo es una realidad, es algo tangible, lo vemos, hermanos. Muchas veces, hermanos, por no quedar mal con el mundo, dejamos pasar por alto muchas cosas y que Dios nos ayude para que eso así no sea, hermanos. No sea que estemos bien con el mundo y con aquel que nos da a lo mejor un trabajo, una posición, pero estemos mal con el Creador, hermanos. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Cuarto punto, desafío interno dentro de la iglesia. Hermanos, la fuerza que tiene la iglesia contemporánea ha sido debilitada muchas veces entonces por falta de discernimiento, también por la superficialidad doctrinal, es decir, porque hemos conocido las doctrinas bíblicas de manera muy superficial y también porque existe un pragmatismo mundano en nosotros, ¿entiendes? Es decir, se hacen las cosas no a la manera que Dios lo señala en su palabra, sino que lo hacemos a nuestra manera. Entonces, cuando pensamos en eso, es decir, que las cosas que incluso se hacen en las iglesias no se hacen acorde a lo que Dios enseña, sino que como el mundo dice o lo enseña. Y ahí podríamos entrar a discutir muchas otras cosas. Muchas iglesias han abandonado la predicación expositiva. Hoy en día, hermanos, usted, no lo voy a invitar a que lo hagan, pero si ustedes googlean o buscan en las redes sociales los sermones de muchos lugares que incluso se están desarrollando en esta misma hora en muchos lugares del mundo, no son sermones. No se predica la palabra de Dios, hermanos. Son meramente coachings, ¿no es cierto? Que lo que están haciendo es motivar a las personas a que estén mejor. Es decir, personas que llegan tal como nosotros, a lo mejor de una semana muy agotadora, entonces llegan el día domingo para que las personas se sientan mucho mejor y se vayan contentas a sus hogares para comenzar una nueva semana con más ánimo. Hermanos, yo no los vengo a desanimar aquí,
pero tampoco mi deber no es mentirles, ni decirles, hermanos, que nuestra condición es mejor, porque esa no es la verdad. ¿Cuál es el deber de aquel que se para en este lugar? Hablar las verdades de Cristo, hablar las verdades de las Santas Escrituras. Esa es la misión del hombre que predica la palabra de Dios. Hermanos, la motivación, hermanos, es algo superfluo. ¿No es cierto? Uno de repente se puede sentir motivado por cualquier cosa. Algo bueno que me pasó en el día, me siento motivado. Pero resulta que pasa algo malo y ya me desmotivo. El creyente no puede vivir en base a motivaciones. Nosotros tenemos una fe férrea porque creemos en el Señor. Porque tenemos una fe en lo que no hemos visto. ¿Qué dice la Escritura de Abraham? Creyó sin haber visto. Y su fe, ¿qué dice la Escritura? Le fue contada por justicia. Creyó sin ver. Tuvo la esperanza en el Salvador sin haberle visto. El creyente cree no tan solo, hermanos, porque estamos en un lugar, ¿no es cierto? Tenemos una iglesia, tenemos un hermoso templo, nos podemos reunir como iglesia local. Eso no es nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el Señor, en aquel que nos dio la vida. Entonces, hermanos, el predicar cualquier cosa que no sea esta verdad, hermanos, lo que estamos haciendo es abandonar a Dios. Y en muchos lugares del mundo eso está sucediendo. Se está abandonando la predicación de la palabra de Dios. Se está dando mensajes centrados en el hombre, mensajes casi terapéuticos. Es decir, para sanar ciertas cosas que las personas tienen. Problemas de salud mental, problemas de falta de ánimo, de muchas veces problemas de tantos tipos, los cuales claramente nosotros también podemos tenerlo, pero entendemos de que la fuente de nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Vendrán tiempos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que vemos. Hombres hablando fábulas, hablando falacias, cosas que son totalmente ajenas a la verdad y personas que tienen comezón de oír esas fábulas y no la palabra de Dios. Y se dicen llamar iglesias, que es lo más terrible, hermanos. El profeta Oseas lo dijo con mucha claridad. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Apartarse de la palabra de Dios es algo terrible, hermanos. Porque entendemos que en la palabra de Dios encontramos toda la verdad que el pueblo de Dios necesita. No hay otra verdad. No hay otra manera, no hay otra vía. Hemos visto a lo largo de las Escrituras lo que sucede a aquellos que han tratado de improvisar en relación a lo que Dios ha ordenado. La improvisación no sirve, hermanos, en estos casos. Porque Dios es el que dictamina cómo se hacen las cosas, no somos nosotros. ¿O acaso podemos pretender de que nuestras ideas son mejores? Así, no, mi manera es la mejor. Mi forma creo que es la adecuada. Hermanos, podemos estar estorbando a lo que Dios quiere para su iglesia cuando intentamos imponer nuestras formas, nuestras visiones, y eso es lo que vemos que ocurre por este tipo de cosas. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos llama y nos enseña a no apartarnos de la doctrina. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, entonces imagínense, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuánto peligro hay en predicar una falsa doctrina? Muchos se pierden por eso, hermanos. Y lo vemos como una simple fábula. Ahora ustedes dirán: hermanos, ¿y qué tiene que ver todo esto de la ideología con esto? Tiene mucho que ver, hermanos. Porque si una iglesia no predica la sana doctrina, no tiene un fundamento firme, ¿cómo vamos a hacer en contra de todas estas ideologías?
Hermano, el mundo con todas estas ideologías es abayazador. Pasa como una verdadera retroexcavadora. Entonces, la pregunta que vuelve a salir, ¿no es cierto?, a la palestra es: ¿cuál es la posición de la iglesia en la actualidad? La iglesia debe ser una iglesia que esté preparada, una iglesia firme y principalmente una iglesia sin temor al mundo. Nosotros vemos ejemplos como Daniel. Daniel capítulo 3, verso 16, 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la posición que debe tener la iglesia hoy en día, hermanos. No debemos dejar de que el mundo imponga sus leyes sobre nosotros, porque tenemos un Dios que es más grande y que está por sobre todas las cosas, hermanos, por sobre todo. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14, 15 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El Señor está con nosotros, hermanos. ¿Qué más debemos esperar? El único que debemos esperar que esté con nosotros es el Señor. Si nos abandona nuestra familia, las personas más cercanas, aquellos que a lo mejor decimos: yo no lo esperaría de esta persona, hermanos, sí, espérelo. Espere defraudarse de la persona más cercana, pero nunca espere defraudarse del Señor, porque Él no nos va a defraudar, ni nos va a abandonar. Hermanos, como iglesia hemos perdido esta esperanza. A veces pensamos de que las situaciones que ocurren en nuestro día a día es un simple abandono de nuestro Dios, producto de que a lo mejor decimos: quizás esta semana no he buscado tanto al Señor y el Señor me abandonó, me dejó a la deriva. No, hermanos, el Señor nunca nos ha dejado a la deriva. Predicaba la semana pasada sobre las tribulaciones, cómo las tribulaciones moldean nuestro corazón y hacen de que podamos nosotros, hermanos, ser conformados a la imagen de Cristo, producto de las tribulaciones. Hermanos, si es cierto, a algunos les toca difícil, muy duro, pero entendamos de que la prueba produce paciencia en nosotros y hace que nuestra fe crezca. Hermanos, el Señor nos va a poner una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. Debemos confiar en nuestro Dios. Ya voy terminando, hermanos. Es por eso, mis hermanos, que como creyentes debemos nosotros, hermanos, ser creyentes sólidos. Si usted encuentra de que su solidez en cuanto al conocimiento de Dios es bueno, no se conforme con eso. Siga conociendo más a Dios. Siga estudiando más la palabra, porque lo que podamos entender y conocer de Él es superfluo. Dios es infinitamente grande. Y muchas veces, hermanos, somos, como se dice, para decirlo de una manera entendible, somos pillados, hermanos, en esto. Porque una persona, sobre todo con todo este tipo de ideologías, que tenga un conocimiento muy, muy claro de todo esto, perfectamente puede avasallarnos y puede derribarnos. ¿Por qué? No por culpa de la doctrina, sino por mi falta de entendimiento de esa doctrina. Entonces, hermanos, no debemos esperar, hermanos, hasta que llegue el momento de enfrentarnos para poder nosotros conocer más la doctrina santa, sino que debemos ser solícitos en esto. Por otro lado, hermanos, también es nuestro deber como iglesia enseñar a los jóvenes, porque como bien lo señalé en las semanas anteriores, todas estas ideologías buscan adoctrinar a los jóvenes, a las generaciones más pequeñas, a los niños, a los jóvenes, porque ellos son el futuro de esta sociedad y de este mundo. Por eso, hermanos, cuiden a sus hijos, lo que ven, lo que escuchan, lo que están mirando, porque aunque ustedes no crean, a través de las redes sociales se adoctrinan a las personas.
Lo que los niños hacen, cómo se expresan, es la imagen de lo que ven en las redes sociales y en todos estos medios que enseñan estas cosas. Hermanos, la iglesia debe estar y debe tener una postura que vaya contra la cultura actual. Porque la cultura actual lo que hace es llevar a la persona, hermanos, a la perdición, a la muerte. Pero la palabra de Dios la misión de la iglesia es para que aquel que llegue a la iglesia local, es para que conozca al Dios verdadero y para que logre la vida, y no una vida en este mundo que es perecedera, sino que una vida eterna, hermanos. Una vida eterna. Hermanos, si no conocen lo que es la apologética, y con este es el último punto, es necesario que la conozcamos. La apologética es, llamémoslo así, para entenderlo, es la defensa de la fe. ¿Cómo nosotros defendemos nuestra fe cuando nos encontramos contra personas que hablan en contra de esta verdad? Hermanos, un buen creyente es capaz de defender su fe. Es capaz de defender de los ataques, mis hermanos, del enemigo, y como creyente debemos tener el fundamento bíblico suficiente para defender nuestra fe. No significa que uno ande buscando pelea, hermanos. ¿Me entiende? Uno ve de repente personas que le gusta debatir en las redes sociales. En rigor, defender la fe no es eso, sino que es defendernos de los ataques del maligno. Hermanos, 2 Corintios 4, capítulo 10, verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos llevar a las personas, a la obediencia de Cristo, conociendo la santa doctrina. Y el Señor nos ha dicho, mis hermanos, en su palabra, en Colosenses, lo dice, lo voy a repetir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Todo esto que nosotros vemos en la sociedad de las ideologías son huecas sutilezas. Son cosas que no tienen sentido, hermanos. Si fuera que uno pudiese pensar, fuera que fuesen cosas que realmente tuviesen sentido, una persona no creyente podría pensar, me hace algo de sentido esto. Pero, hermanos, son cosas que no son ni siquiera racionales. Si eso es lo más difícil de entender. Cómo la sociedad se cuela, ¿no es cierto?, este tremendo bestia en el sentido de que no son capaces de ver que son cosas totalmente irracionales. Debemos entonces, hermanos, ser creyentes comprometidos, no con la sociedad, sino que comprometidos con Cristo y con su iglesia. Ahí está nuestro compromiso. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Así lo dice Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Esa es la posición del creyente, que alumbra, que muestra la verdad. Y nosotros debemos mostrar la verdad de Cristo para aquellos que están en oscuridad. Hermanos, en medio de una generación maligna y perversa en la cual nosotros estamos, como dice Filipenses, debemos ser luminares en este mundo. Mostrar la luz de Cristo, vivir con coherencia en nuestra vida, con la esperanza, mis hermanos, puesta en nuestro Señor, entendiendo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Esa es la posición de la iglesia. Compartir, mis hermanos, el conformismo que hoy existe en nosotros muchas veces. Nos conformamos muchas veces con tan poco. El silencio es una manera de conformarse a este mundo, hermanos. A veces decimos, pero ¿para qué me voy a hacer problema? ¿Para qué nos hacemos problema? Dejemos que ellos hagan lo que quieran. No es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hermanos. Proverbios capítulo 24 dice, verso 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si yo veo que está una persona a punto de caer al abismo,
¿No es mi responsabilidad de salvarlo de ese abismo? ¿O simplemente cierro los ojos y dejo que se lance al abismo? Si nosotros como iglesia, hermanos, hacemos la vista gorda de esto, lo que estamos haciendo es dejar que el mundo se vaya al precipicio y no estamos cumpliendo nuestra labor como iglesia. Nuestra labor como iglesia, hermanos. Y lo peor de todo no es eso, hermanos. Lo peor de todo es que Dios pedirá cuenta por nosotros, por aquellos, porque no hemos hecho nuestro trabajo, no hemos hecho lo que el Señor nos ha demandado en su santa palabra. Y concluyo, la tormenta ya está entonces sobre nosotros hace mucho rato, hermanos. Esto ya no es algo que lo vemos de hace poco, está de hace mucho rato sobre nosotros. Y nosotros como iglesia debemos salir del silencio en el cual nos encontramos. Así como, sea como sea, hermanos, debemos levantar nuestra voz y hablar la verdad a aquellos que no conocen al Señor. Debemos actuar de manera compasiva con el mundo que se pierde, pero teniendo una fe férrea, hermanos, de que todo esto que está sucediendo es voluntad de Dios. Y si alguno le dice, y si Dios es bueno, ¿por qué permite que suceda esto? Por el pecado del hombre, hermanos. Esto es producto del pecado del hombre. Pero ahí en medio de ese pecado debemos predicar el evangelio y Dios salvará a los suyos. Dios hará lo suyo, hermanos, en medio de esta generación. No debemos bajar nuestras manos pensando que ya está todo perdido. No, hermanos, el Señor aún salva en medio de esta sociedad a los que se pierde, y no debemos pensar nosotros, ponernos en una posición de que finalmente Dios traerá a los suyos a este lugar. No, hermanos, somos llamados a predicar el evangelio, a señalar las verdades de Cristo. Hermanos, como creyentes no debemos estar ajenos a todas estas verdades. Creo que hacerlo, hermanos, sería algo muy negligente de nuestra parte, el pensar de que no va a pasar nada si yo no hablo. Hermanos, la posición del creyente es decir la verdad. Por eso, hermanos, la invitación es esta, a que veamos qué está sucediendo con nosotros. Todas estas preguntas que les hice es una realidad que nosotros vemos. ¿Podemos decir nuestra condición como iglesia local es mejor que otras? Claro, podemos decir que sí, pero no es un motivo para conformarnos, hermanos. Debemos seguir ahondando más y debemos seguir siendo fieles a nuestro Dios. Oremos al Señor.